Bueno, ¿qué tal? Hola. Yo soy Jordi Frades, director de proyectos de Diagonal y director de la serie Matadero. Y primero de todo os voy a dejar con Sergi y Quico, que son los autores de la serie Si no t'hagués conegut, si no te hubiera conocido. Gracias. Bueno, si no te hubiese conocido, bueno, es igual, hubiese, ¿no? Es hubiese, aquello de las gramáticas, ¿no? Cuando estudiábamos en COU, ¿no? Bueno, ya no existe, en bachillerato, ¿no? Bueno, es un proyecto que nace tras muchos años como espectador de televisión. Yo soy autor de teatro, básicamente, he hecho cosas para televisión. Aquí en Cataluña hay mucha tradición, desde que Benet i Jornet escribió Poble Nou, de que se nos venga a recurrir a la gente de teatro para realizar guiones de culebrones, series, etc. O sea, hay bastante tradición de que la gente que nos dedicamos al teatro, que nos dedicamos a la dramaturgia, porque finalmente es una palabra un poco técnica, pero que yo creo que engloba también el hacer ficción para intérpretes, para ser interpretados por actores, ¿no? Y bueno, había hecho algunas incursiones y claro, yo soy espectador de series como todo el mundo y pensaba, ¿por qué no damos un poco más de margen a un tipo de ficción no tan culebrón? O sea, aquí hay mucha tradición del melodrama, que es un género que en la televisión catalana pues triunfa mucho. Entonces es un intento de hacer una serie diferente mezclando ya elementos de ciencia ficción. No, somos un poco reacios a decir que es una serie de ciencia ficción porque también mantenemos el drama romántico, que es un poco lo que vehicula toda la serie. O sea, que sería un drama romántico con toques de ciencia ficción. Y esta experiencia yo la quise hacer doble. Y existe una obra de teatro, o sea, parí al mismo tiempo la obra de teatro y la serie televisiva, incluso con un pequeño juego que quien ve la obra de teatro tiene pequeños spoilers de la serie, ¿no? La obra se estrenó en Madrid en el mes de marzo, en el Centro Dramático Nacional, en castellano, y hice esta cosa híbrida. Tuve la suerte de que Diagonal TV y TV3 se interesaron por el proyecto y se ha visto en castellano en teatro en Madrid y se va a ver en catalán próximamente, ya con dirección de Quico Claverol, producción de Diagonal TV. Y bueno, no sé qué más decir, estamos muy contentos. Yo creo que es una serie de sentimientos en que se vehiculan a través de pequeñas incursiones en el mundo cuántico o en el mundo de los universos paralelos. Y siempre apelando a un tipo de ficción que sea muy reconocible para el espectador. Es una serie que no tiene malos, también es deliberado, ¿no? Hacer una serie sin malo, porque el malo, digamos que es este destino trágico que muchas veces hace que tú, por elegir, las elecciones de tu vida van marcando las sendas y los caminos. Entonces la posibilidad de que por un dispositivo, digamos, externo, de ciencia ficción, tú puedes retomar otro recorrido vital que tú has desechado en la vida, ¿no? Es un principio de la física cuántica, de las opciones de los caminos. Y hemos tenido la gran suerte de tener muy buenos realizadores que han entendido el proyecto y se lo han hecho suyo, y yo creo que puedo hablar también por Quico, que hemos tenido la gran suerte de tener un reparto bestial. Pablo de Arquí es el encargado de... Pensad que cuando presentamos la serie a Televisión de Cataluña nos dijeron ¿qué actores van a interpretar este papel? Y claro, yo me quedé muerto. Digo, ¿cómo que qué actores? En plural. ¿Qué actor? ¿Pero esto lo va a hacer un solo actor? Digo, no, es que esto está escrito para un solo actor, ¿no? Entonces teníamos que encontrar alguien muy potente que cargara sobre sí como Atlas, ¿no? El peso de la serie, y yo creo que lo hemos encontrado. Y ahora ya paso la palabra a Quico, que habla bastante. No, yo también soy de hablar poco, o sea que... No, yo no. Yo soy de bueno, sí, por eso te he llamado, a ver si viene Sergi, que es el que habla bien. Bueno, yo solo quería decir que me he encontrado con unos guiones muy bien escritos y entonces pues hay situaciones que son emotivamente muy fuertes y muy potentes gracias a estos cambios en el tiempo y en el espacio en el que uno puede volver atrás o al pasado o al futuro y encontrarse pues otra vez con situaciones en las que no pudo decirle algo importante a esa persona que a lo mejor ahí ya no está, ¿no? Entonces se crean situaciones muy potentes emotivamente y
y sobre todo que están muy bien escritas a nivel de diálogos, ¿no? Porque hay secuencias que a lo mejor tienen 8 páginas y estás así aguantando, que no te aburres, o sea que tiene mucho mérito, ¿no? Y no sé más qué decir, a ver. Si queréis vemos un tráiler. Hola. Vemos un tráiler, ¿no? Y así veis un poquito de qué va. Vull estar amb tu per sempre, fins que ens fem vells. I morim tots dos arrugats, abraçats, rodejats dels nostres nets i dels nostres besnets, si pot ser. Això és l'únic que vull a la vida. Perquè t'estimo eternament, fins a l'infinit. Necessito algú que estigui disposat a morir. Per què m'enganya? Vol fer-me tornar boig? Què vol de mi? Què m'està fent? Què tens al cap? Si el que vol és una prova de fe, aquí em té. Sóc el candidat ideal pel seu experiment. La iniciativa del proyecto, ¿vas tú a ellos? Voy a ellos, sí. No, tuve mucha suerte. Porque, bueno, es que pasó algo muy, no sé si, bueno, que claro, es un proyecto de años, no es un proyecto inmediato, es la necesidad de hacer algo para la televisión, para alguien de teatro, nace de la observación de que en las series hay una creatividad a veces mucho mayor que, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y que te permite, o sea, una serie permite a un autor teatral explorar mucho, con mucho más recorrido, la vida de sus personajes. Entonces, bueno, claro, es un proyecto que yo he ido gestando tiempo y coincidió el hecho de que yo ya tenía una prebiblia con una llamada de Diagonal que me dijo: Sergi, ¿tienes algún proyecto? Y dije, pues sí, ¿no? Es que justamente casi que iba a llamarles, ¿no? Y coincidió. La iniciativa fue pues un poco de los dos, ¿no? O sea, es como si Diagonal hubiera captado también mi llamada ¿no? por wifi, ¿no? Wi-Fi. Pero sí, fue una iniciativa personal, sí. Sí. ¿Qué tipo de público tenéis en mente? Porque es un género complicado. Bueno, claro, es que yo creo que toca varias teclas, ¿no? Porque por la parte de ciencia ficción te puedes abrir más a un tipo de público un poco más joven, pero el conflicto básico, es un conflicto más adulto, es un conflicto más de cuarentones, para entendernos, ¿no? Pero también es... Cuarentañeros y cuarentañeras, ¿no? Pero yo creo que las historias de amor tienen un punto que no tienen edad, ¿no? Y todo el conflicto es un conflicto amoroso. Es una serie que habla de amor, básicamente, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que es la base y yo creo que el actor lo ha entendido perfectamente. O sea, Pablo ha entendido que era básicamente, y yo creo que Andrea y también, bueno, es igual, no puedo hablar más, ¿no? Para no hacer spoiler, pero la base es el amor. Yo creo que se detecta muy rápidamente desde la primera secuencia. Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que tiene un target de público más amplio que el cuarentañero. Creo, ¿vale? No sé tú.
Sí, bueno, yo creo que tiene un cierto riesgo esta serie, porque al tener elementos de ciencia ficción, a lo mejor hay gente joven, ¿no? El público quinceañero, que es el que tiene el mando en casa, que dice, vamos a ver esta serie. Entonces creo que para ellos a lo mejor pues la verán un poco que es para más adultos, ¿no? Porque no tiene este ritmo así más juvenil. Pero bueno, espero que le guste a una parte de ellos y después pues sí, es más adulta para gente más mayor, yo creo, ¿eh? Por el tempo también. Muy bien, bueno, pues después de esta serie y la que os vamos a presentar ahora, que es Matadero, igual llegáis a la conclusión de que en Diagonal nos hemos vuelto un poco locos todos, ¿no? Pero bueno, básicamente porque es un poco un registro general diferente al sello que teníamos hasta ahora, lo cual quiere decir que hacemos cosas distintas, pero que no abandonamos el de siempre. Matadero. Hace unos 12 años estaba yo haciendo un viaje con mi pareja de entonces por las tierras áridas españolas, ¿no? Y entré a desayunar en un bar y de repente vi que aquello parecía un western, que el señor del bar era un señor muy raro, que los habitantes eran muy extraños y pensé, ¿por qué esta atmósfera nunca la usamos en un thriller español? ¿Por qué siempre pretendemos emular un poco el thriller americano? Y ahí se me quedó en la cabeza la idea de hacer una serie que fuera un thriller como si pasara en la serie Crónicas de un pueblo o en una película de Berlanga, ¿vale? Pero con un thriller, con drogas, asesinos y tal. Esto se quedó en mi mente, pasaron 12 años, durante los cuales apareció la serie Fargo, maravillosa serie. Y en un momento dado que estábamos preparando la epopeya melodramática de la Catedral del Mar, que ya me hacía ver que iba a ser un momento muy duro, de un trabajo muy fuerte, viniendo ya de Isabel y viniendo de la señora, que llevaba un recorrido de época ya un poco cansino para mi persona, teniendo en cuenta que a mí me gustan otro tipo de series también. Al acabar una reunión en Antena 3, le dije a Sonia Martínez, oye, ya, juntando esa idea con lo que había sido un Fargo, porque muchos sabéis que a veces es más fácil vender una serie cuando pones una equivalencia, ¿no? Si no sabes de qué hablamos, pues es más difícil que la gente a lo mejor entienda en pocas palabras el universo. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un Fargo a la española? Y ella dijo, ¿a qué no hay huevos? ¿Vale? Entonces yo salí de la reunión diciendo, le voy a enseñar que sí que tengo huevos, y llamé a otra persona que tiene más huevos que yo, que es Daniel Martín, que es un guionista muy amigo mío. Nos fuimos a tomar unas copas y ahí le dije, oye, le di una serie de inputs, evidentemente uno era Fargo, otro era Breaking Bad, otro era Crónicas de un pueblo, otro era Berlanga, el pueblo, el western, bla, 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 bla. Él se encerró, yo empecé la epopeya bíblica de la catedral y entregó un primer documento de venta que la verdad es que estaba maravilloso, ya tenía el nombre de Matadero. Antena 3 rápidamente le encantó la serie y encargó los guiones, y mientras yo iba rodando la catedral, pues Dani con algunos guionistas, uno de ellos está aquí, Nacho, escribieron esta serie que es un poco loca, porque la partida es, el punto de partida es, quiero hacer algo para divertirme, ¿no? Que no sea dramático, que sea ligero, que sea heavy al mismo tiempo, pero que no sea pretencioso, que no vaya de nada, que nos podamos reír, que no nos la tomemos demasiado en serio. Luego cierto es que el rodaje fue un puto infierno, casi más que la catedral, porque la idea inicial de decir voy a hacer algo para divertirme era muy complicado. El rodaje eran carreteras en agosto, porque esto pasa en un pueblo de Zamora, y mucho calor, muy pocos días de rodaje, porque ya sabéis que los presupuestos nunca los decimos en España porque da vergüenza decirlos, por eso los americanos sí lo dicen. Son tan duros que al final sufrimos mucho. Pero bueno, os voy a enseñar un clip para que os hagáis una poquita idea de qué va esta cosa, y luego si tenéis alguna pregunta me decís, ¿vale? Hemos oído que han asesinado a 3 personas en un pueblo de por aquí. ¿Y ese quién es? Pues yo no lo había visto nunca, pero no me ha gustado un pelo. Raro, muy raro. No es cierto, no es cierto. ¿Es mi acento gallego lo que te hace pensar que soy gilipollas o qué? Si quieres también te podemos hablar con acento murciano, ¿verdad, Pascual? Murcia, re lindo.
Que me compre un coche nuevo, dice. Como si fuera tan fácil. Limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre. Mis cerdos pasan todos los controles. Os vamos a denunciar por estafadores. Tenemos que defendernos. ¿Defendernos? Eres veterinario, sabes cómo funciona una granja. Vas y los denuncias y ya está. Eres un pringao. No cambia de coche como para pedirle una moto. Martín, un respeto a tu padre que es su cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Papá, no te olvides del deseo. Pero ten cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad. ¿Pero estás loca? ¿Qué haces? Salir de zona de confort. Esta explotación quedará inmovilizada en el momento en el que presente la denuncia. ¡Vámonos! Lo que hay que hacer es darle un escarmiento. ¿De dónde sacasteis esto? ¡De un cerdo! ¡Manos arriba! Encontramos a 2 chavales con 5 kilos de coca en una bolsa. ¿Quién carajo se atreve a hacerme la competencia? ¿Te vas de viaje? ¿Eh? Que si te vas de viaje. Tiene toda la pinta de ser un atraco frustrado. Por nuestras familias y por los cerdos españoles. No me cuadra. Hay casquillos por todas partes. ¿Qué investigación? ¿Y qué 8 cuartos? Fíjese de la experiencia de los mayores. Me vas a pillar, cabrón. Un atraco de manual. Si Francisco no simplemente dicen esos chanchullos. Esto no habría acabado así. Sin violencia. Claro. Bueno, pues ya veis un poquito de qué va el tema, ¿no? Lo que os decía antes, es un poco recuperar esta estética y sacar provecho a nuestro paisaje, que yo creo que es algo muy diferente a todos los thrillers americanos, ¿no? Y ya que lo tenemos, pues aprovechemos la cosa con estos homenajes que ya habéis detectado desde Abigas Luna, pasando por Berlanga, por Alex de la Iglesia, hasta Tarantino, si me lo permitís, ¿no? Entonces, evidentemente, es una cosa para pasar un rato divertido y sin más pretensión que ser un poquito gamberros. Yo creo que Antena 3 ha dado un pasito bastante fuerte al arriesgarse a hacer un producto de estas características, ¿no? Y esperemos que sigamos por esta línea, ¿no? Porque yo creo que aquí está lleno de gente que estoy seguro que tiene ideas mejores, maravillosas y tan divertidas como estas. Si tenéis alguna pregunta, pues muy bien, muchas gracias.